Buenos días, estimados. En esta mañana vamos a hablar sobre lo que es el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad se encuentra regulado en el Código Procesal Penal de El Salvador en el artículo 18 y siguientes. Primero que nada, quiero explicarles que existen varios delitos en los cuales participan varias personas en la comisión del mismo. En la mayoría de los casos, estos tipos de delitos son realizados por personas que pertenecen a grupos pandilleriles o crimen organizado. Estas personas tienen estructuras en las cuales van a repartir funciones para que varias personas realicen esas funciones. Y esas circunstancias vienen a ser parte de una finalidad común, que es realizar un determinado delito. Entonces, para que podamos entender lo que es el criterio de oportunidad, primero tenemos que tener claro lo que es el principio de coautoría o lo que es la coautoría en el delito. La coautoría en el delito es aquel delito que es cometido por varias personas que tienen un fin común, que es la consumación de un determinado delito. Estas personas se pueden haber repartido diversas funciones dentro de esa estructura pandilleril, dentro de esa estructura de crimen organizado, en la cual comienzan a diversificar esas funciones, realizando cada uno su parte para llegar a ese fin común que es la comisión del ilícito penal y su consumación. Por lo tanto, cada una de estas personas tiene dominio a través de sus acciones de la comisión del hecho ilícito que buscan cometer. ¿Qué es lo que sucede? Que al estar en una estructura pandilleril o en una estructura de crimen organizado y tener varias personas cometiendo varios delitos, estos delitos son conocidos por todas estas personas. Y pudiera ser que una de estas personas, por X o Y razón, por diversas circunstancias, ya no quiera seguir cometiendo delitos. O él comienza a colaborar con la Fiscalía General de la República o comienza a colaborar con otro ente de la administración pública que investiga el delito, en el caso de El Salvador, la Policía Nacional Civil, con la finalidad de permitir que la información que él les proporciona a la Fiscalía General de la República, la información que les proporcione a la Policía Nacional Civil, sea la adecuada para poder determinar de forma clara todos los delitos cometidos, poderlos esclarecer y de esa manera poder capturar a todas las otras personas que participaron en ese hecho ilícito. Sé que muchos han de estar pensando ahorita perfectamente. Entonces, a quien se le otorga el criterio de oportunidad sería un sapo. Sí, podríamos decirlo de otra manera, así es. Porque la persona a quien se le ha otorgado el criterio de oportunidad es uno de esos sujetos que pertenece a esa estructura de crimen organizado. Es uno de esos sujetos que pertenece a esa estructura de grupo pandilleril. Es una de esas personas a las cuales ha participado en esos hechos ilícitos, ha tenido dominio, ha sido un coautor de los ilícitos que se han realizado y de esa manera él sabe perfectamente cómo se cometieron los delitos, cómo se realizaron los mismos y de esa manera la información que él vaya a permitir o que él vaya a dar a conocer a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil, va a ser suficiente para poder esclarecer esos hechos ilícitos. Esa es la persona a la cual se le va a otorgar el criterio de oportunidad. Sin embargo, quiero aclarar algo. El criterio de oportunidad tiene una dualidad procesal. ¿Por qué razón tiene una dualidad procesal? Porque a la persona a quien se le otorga el criterio de oportunidad va a ser procesado y su trámite de desarrollo procesal va a ser en un proceso diferente a las otras personas que van a estar siendo implicadas por el dicho de ese criteriado. Quiere decir que ese criteriado a quien le podemos poner por clave Rosario, por decir algo, o un nombre X, clave Rosario, un hombre perfectamente, se le pone un nombre de mujer clave. Ya voy a explicar cómo funciona esto en el sistema jurídico de El Salvador. A esa persona que se le nombra por nombre clave Rosario, en un proceso va a ser imputado. Va a ser un imputado criteriado. Y en el otro proceso él va a ser testigo criteriado. En el otro proceso donde él sea testigo criteriado, se le va a estar procesando la situación jurídica a las otras personas que han participado en el hecho ilícito o en los hechos ilícitos cometidos. Por eso el criterio de oportunidad tiene una dualidad procesal. ¿Por qué razón?
Fiscalía General de la República otorga el criterio de oportunidad y presenta el requerimiento fiscal contra esa persona como un imputado criteriado ante un juez de paz. El juez de paz autoriza lo que es el criterio de oportunidad y ahora este proceso queda como supeditado, queda en un pequeño suspenso, queda como esperando el trámite del otro proceso. ¿Por qué razón? Porque en este primer proceso donde el imputado criteriado, clave Rosario para identificarlo de alguna manera, ese imputado criteriado, clave Rosario, va a ser eximido de responsabilidad penal, se le van a perdonar los hechos ilícitos que ha cometido. Ya voy a explicar que ese perdón y ese eximiente de responsabilidad tiene ciertos límites, pero como primer panorama quiero que comprendan que a esa persona con ese criterio de oportunidad se le van a eximir y se le va a perdonar de responsabilidad penal en ese proceso penal. Pero ese perdón, ese eximente de responsabilidad penal está supeditada, está sometida al esclarecimiento de los hechos ilícitos en el otro proceso. En el otro proceso donde los otros imputados están siendo procesados, donde ahora el criteriado tiene calidad de testigo criteriado. Entonces ustedes pueden entender que hay una dualidad procesal donde el criteriado va a participar. En una participa como imputado y en la otra participa como testigo. Ahora, interesante lo siguiente. El imputado criteriado en el proceso donde el juez de paz lo autoriza tiene sus generales. Sabemos quién es la persona, pero en ese proceso se pone un sobre esas generales, ese sobre sellado, y solo es de conocimiento de la Fiscalía General de la República. No es conocimiento de nadie más. El juez lo puede revisar para poder corroborar efectivamente que las generales de la persona que va a dar esa información es efectivamente la misma a la cual se le otorgó el criterio de oportunidad, a la cual se le está protegiendo su identidad. En El Salvador, en mi hermoso El Salvador, hay una ley de protección de víctimas de testigos. Entonces, en base a ese régimen de protección de víctimas y testigos, se le otorga un clave, un nombre ficticio como el que yo he mencionado anteriormente a esta persona. Ese nombre ficticio que se le ha otorgado a esa persona lo saca de todas las generales del conocimiento de las partes procesales. El juez es un garante en ese primer proceso donde se está otorgando el régimen de propiedad para verificar que efectivamente la persona que a quien se le otorgó el criterio de oportunidad es la misma que está realizando sus testimonios o declaraciones en el otro proceso. De esa manera se garantiza que esa persona es la misma en ese proceso. ¿Qué quiere decir? Que en el proceso donde él está siendo testigo criteriado no tenemos por qué dar a conocer de ninguna forma sus generales. Ya esas generales han sido corroboradas en el anterior proceso. En este proceso donde él está siendo testigo criteriado, solo Fiscalía General de la República debería de ser capaz de conocer las generales de esta persona. El juez, si acaso quiere, las puede corroborar, pero no debería de hacerlo porque tiene que confiar en la fe del otro proceso en el cual se han conocido ya esas generales por parte del otro juzgador. Yo recomendaría, si alguno de ustedes es como juez o cumple esa función en materia penal, que no abran ese sobre. No tienen por qué darlo a conocer a los defensores, no tienen por qué darlo a conocer absolutamente a nadie más, porque ya hay un proceso donde se ha corroborado lo que es la información y las generales de esta persona. Es más, yo creería que abrir ese sobre podría exponer algún tipo de peligro tanto al funcionario judicial como a los defensores. Ya han habido casos muy lamentables en El Salvador, en lo cual se le dio a conocer el nombre a algunos defensores y estos defensores posteriormente apareció muerto posteriormente. Obviamente me reservo el nombre por ética profesional. El punto es que ya hay un proceso donde él está siendo imputado y donde se han verificado sus generales. Aquí está siendo solamente testigo. Y este testigo criteriado aquí tiene un principio que lo viene a afectar, que es el principio de sospecha de parcialidad. ¿En qué consiste el principio de sospecha de parcialidad? La persona testigo criteriado tiene un interés en su declaración, en su testimonio.
Tiene el interés de que las personas contra las cuales está declarando sean condenadas. ¿Por qué quiere esto el testigo criteriado? Porque el resultado de la condena de estas personas le va a permitir a él en el otro proceso ser eximido de responsabilidad. Quiere decir que esta persona, al estar declarando en este proceso donde es testigo criteriado, está manejando una línea de expresiones, una línea de declaración en la cual busca que todas las personas imputadas sean condenadas. Busca que estas personas sean condenadas porque de esa manera le va a permitir en el proceso donde él es imputado ser absuelto, ser eximido de responsabilidad penal. Quiere decir que de esa manera este testigo criteriado en este proceso está colaborando con la justicia, pero porque tiene un interés propio. Y el interés propio es que esa colaboración le permita a él ser eximido de responsabilidad penal en el proceso donde tiene la calidad de imputado criteriado. Perfecto. Habiendo creado ese preámbulo y habiendo establecido que es el principio de sospecha de parcialidad, siempre que sobre un testigo, siempre que sobre una víctima, siempre que sobre una persona pese el principio de sospecha de parcialidad, no se le puede creer de forma inmediata a la declaración que está rindiendo. Lo repito. Cuando en una persona, ya sea testigo, como el caso del testigo criteriado, ya sea víctima, en la cual obviamente tienen intereses en que las otras personas que están siendo procesadas sean condenadas, sobre ellos pesa el principio de sospecha de parcialidad. Ello significa que con solo la declaración de ellos no podemos dar por certeza que los hechos han existido. Con solo la declaración de estas personas no podemos tener certeza jurídica de que los hechos han existido. Por el principio de sospecha de parcialidad necesitamos por fuerza que esta información sea robustecida. Por el principio de sospecha de parcialidad necesitamos que hayan otros elementos que vengan a corroborar la declaración del testigo criteriado, que vengan a corroborar el testimonio de esa persona que busca un beneficio para sí en otro proceso. Un ejemplo sencillo. Si a una persona la matan y se determina en la autopsia que esa persona murió a las 6 de la mañana, que esa persona que murió a las 6 de la mañana murió con un impacto de bala en la frente, que ese impacto de bala en la frente fue a quemarropa, porque efectivamente hay una sombra dentro de su frente que determina que se le disparó a una distancia muy cercana. Esos son elementos que constan en la autopsia que deben ser corroborados con lo que ha dicho el testigo criteriado. Pero si el testigo criteriado dice que a la persona se le quitó la vida a las 10 de la mañana, podemos ver en esa primera circunstancia, primera situación, que hay 4 horas de diferencia con respecto a la verdadera hora que murió la persona a las 6 de la mañana. Dice que esa persona murió porque le realizaron 5 impactos de bala. Y cuando podemos ver el cuerpo solamente tiene un impacto de bala en la frente. Dice que esos 5 impactos de bala se realizaron a una distancia muy larga. Y podemos ver que el disparo que se le ocasionó en la frente fue a quemarropa. Fue a una distancia muy corta. Entonces, podemos determinar que de la autopsia de esa víctima no hay circunstancias concatenantes, no hay circunstancias concordantes, no hay circunstancias armónicas, no hay uniformidad con respecto a lo que el testigo criteriado ha manifestado en su declaración. Entonces, lo que ha dicho el testigo criteriado pareciera que no es acorde a lo que sucedió en la realidad. Por esa situación, el principio de sospecha de parcialidad se aplicaría en esta manera, no dándole credibilidad a lo manifestado por el testigo criteriado. Pero ahora, muy diferente es que efectivamente la persona que ha muerto tenga un impacto de bala en la frente a una corta distancia. Y efectivamente en la autopsia se determina que murió a las 6 de la mañana. Este es un ejemplo muy sencillo. De esa manera vinieran a corroborarse todas las situaciones que ha declarado el testigo criteriado al narrar los hechos. Ahora bien, pero me dirán ustedes,
¿cómo es posible que la persona criteriada o el testigo criteriado no pueda ya saber todas esas circunstancias si ya tenemos el cadáver? Pues les comento que por lo menos la forma de realización de ciertos delitos que yo he conocido que se perpetraron aquí en El Salvador, los cuerpos de estas personas no eran halladas, no eran encontradas. Entonces, ¿qué era lo que hacía el testigo criteriado que había participado en los ilícitos? Narraba entre 5 a 8 homicidios, por decirles algo. Él decía las horas en que se habían cometido los homicidios, los lugares donde se habían cometido los homicidios, la forma en la cual se habían realizado los homicidios, las personas que habían participado en los homicidios, las armas utilizadas para el homicidio y dónde estas personas habían sido enterradas. Aquí se le llamaba fosas. Entonces, se obtenía la declaración del testigo completa sobre esos 5 homicidios y posteriormente la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, se dirigía a los lugares donde supuestamente iba a encontrar los cadáveres de las personas. Entonces, como ustedes pueden advertir, la narración, declaración que ha brindado, que ha esgrimido el testigo criteriado es anterior a la obtención de los cuerpos de las víctimas. Cuando se obtienen los cuerpos de las víctimas se hace un acta, que es un acta de levantamiento de cadáver. Ese acta de levantamiento de cadáver se identifica lo que es la zona, se identifica el procedimiento por medio del cual las personas fueron exhumadas de la tierra, si acaso hubiesen sido enterradas, y de esa manera se obtenían los cuerpos. Dependiendo del estado de putrefacción del cuerpo, se podía hacer en ese momento un reconocimiento de cadáver. Dependiendo del estado de putrefacción del cuerpo, no se podía hacer el reconocimiento de cadáver, sino que se tenía que ir directamente a una autopsia para determinar la muerte de esta persona. En algunos casos, dependiendo del paso del tiempo, era muy difícil obtener circunstancias como cuándo había muerto, pero sí se podía determinar efectivamente cuáles eran las lesiones que había tenido en su cuerpo, las armas utilizadas para sesgarle la vida y otras circunstancias más. Pero no nos pongamos tan estrictos en estas circunstancias. Digamos que el cuerpo aún está en un estado de putrefacción donde se podía reconocer a la persona, donde se podía identificar efectivamente las lesiones que había recibido para su muerte, y de esa manera también se establecía la hora y la fecha en que había muerto. Entonces, toda esta información obtenida con el acta de levantamiento del cadáver, con el acta de reconocimiento del cadáver, con la autopsia del cadáver, tenía que ahora ser concordantes con lo que había narrado o con lo que había declarado el testigo criteriado. Se hacía un examen. Sí, efectivamente, el testigo mencionó que murió a las 8 de la mañana. Sí, a las 8 de la mañana falleció. Un aproximado, un lapso entre 6 a 9 de la mañana, está dentro del rango. Que había recibido 10 disparos de arma de fuego. Efectivamente, se hallaron 10 perforaciones en su cuerpo de arma de fuego. Que efectivamente esta persona era conocida y se llamaba de tal manera. Sí, fue reconocido e identificado de esa manera. Entonces, ya podemos ver cómo efectivamente el testigo criteriado corroborado ya ha sido uniforme en la realización del hecho delictivo. Por lo tanto, eso le da credibilidad. Eso le da credibilidad a su dicho. Y por lo tanto, ahora ya tenemos un poco de certeza con respecto a las personas que han participado en ese hecho ilícito. Estructuras de crimen organizado, estructuras de grupos pandilleriles. Por lo general, por las labores de investigación que se realizan aquí en El Salvador, ya se tienen fichas. Ya se tienen ciertas estructuras de grupos, por lo cual se puede determinar que hay ciertas personas que pertenecen a ese grupo. Pero el testigo criteriado narraba en algunos casos cómo las personas que habían participado en ese hecho ilícito se habían vuelto parte de ese grupo de estructura criminal, cómo se habían convertido a formar parte de ese grupo pandilleril o estructura criminal. Entonces, ese testigo criteriado explicaba cómo lo habían ingresado a ese crimen organizado, cuáles eran las funciones que esta persona realizaba, y de esa manera se va quedando un historial cronológico de la persona que había participado en ese hecho. Porque también pudiéramos caer en la circunstancia de pensar que este testigo criteriado podía inculpar o podía intentar
crear que cualquier persona fuera responsable de ese hecho ilícito, y eso no es así. Por esa razón, cuando una persona está siendo procesada hay que tener muy claro 4 identidades: la identidad de fecha, la identidad de lugar, la identidad de hora, la identidad de modo, y de esa manera establecer que las personas que están en esas identidades efectivamente participaron en ese hecho ilícito, porque también de esa manera se le permite a las personas que están siendo procesadas preparar su defensa. Ya en videos anteriores yo les he explicado lo que es la declaración indagatoria de un imputado, y si efectivamente un testigo criteriado está inculpando a una persona que no tiene absolutamente ninguna participación en esos hechos ilícitos, yo les diría a ustedes, futuros profesionales del derecho o profesionales del derecho, que preparen una declaración indagatoria desde el inicio, en la cual intenten sacar de la escena del ilícito penal a esa persona. Pero obviamente no es solo inventarse una coartada, no es crear cualquier aspecto metafórico, sino es que hay que tener elementos corroboratorios reales. Por ejemplo, que se encontraba trabajando, que se había ido de viaje, cualquier circunstancia que lo hubiera sacado de la escena del delito que no le permitiera estar en esas fechas que se cometió ese homicidio en ese lugar. Y de esa manera se prepara lo que es la defensa de las personas que están siendo inculpadas por el criteriado. Lo que me lleva a otra circunstancia. Como les dije yo, este testigo criteriado, sobre él pesa el principio de sospecha de parcialidad. Este principio de sospecha de parcialidad no solo necesita encontrar otros elementos corroboratorios que vengan a robustecer lo que él ha dicho, sino que también necesitamos sacar motivos espurios. Motivos espurios. ¿Qué es un motivo espurio? En buen salvadoreño es quererse vengar de alguien. Un motivo espurio en buen salvadoreño es querer perjudicar a otra persona. Si nosotros efectivamente podemos evitar la acreditación de motivos espurios en la declaración del testigo criteriado, le vamos a dar mayor certeza a lo que él ha manifestado. Porque efectivamente, un motivo espurio podría desacreditar o restarle credibilidad a lo que el testigo criteriado está manifestando, porque podríamos pensar que simplemente está realizando esa declaración por quererse vengar o porque tiene alguna finalidad de perjudicar a esa persona contra la cual está declarando. Y también tenemos que evitar que nuestro testigo criteriado sea impugnado. ¿Cómo se impugna a un testigo criteriado? En el último video que realicé estábamos hablando sobre las técnicas de oralidad. En las técnicas de oralidad se hace un interrogatorio directo y se hace un contrainterrogatorio. En el interrogatorio directo de un testigo criteriado, esto lo hace la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, en el interrogatorio directo, realiza una estructura que es de la siguiente manera. Primero acredita al testigo. Es decir, en el caso del testigo criteriado lo identifica, pero ojo, lo identifica con la clave, con el nombre ficticio que se le ha colocado. No lo identifica con sus generales. Eso ya fue corroborado en aquel primer proceso donde él es un imputado criteriado. Posteriormente comienza a hacer una serie de preguntas que buscan ciertas finalidades. Nosotros al realizar un interrogatorio directo tenemos que tener ciertos objetivos. Por ejemplo, en un homicidio, establecer la fecha y lugar del homicidio. Establecer cómo se realizó el homicidio, quiénes participaron en el homicidio, por qué el testigo criteriado se encontraba ahí. Ojo, estas preguntas en el interrogatorio directo tienen por finalidad obtener la información de forma directa del testigo criteriado. La información no la vierte de ninguna manera la persona que está realizando el interrogatorio. Lo que el fiscal, lo que el defensor digan no son elementos probatorios. Los elementos probatorios se recogen, se obtienen del testigo, y en este caso de un testigo criteriado. En ese caso, posteriormente se le permite a la defensa de los imputados la realización de un contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es una de las manifestaciones más claras que tiene una persona procesada para defenderse. El contrainterrogatorio es una expresión de la garantía constitucional de derecho de defensa que tiene una persona procesada. Es decir, que los contrainterrogatorios siempre tienen que ser desarrollados en todas las audiencias, y si no son desarrollados, el juez, futuros funcionarios judiciales,
tienen que hacer constar en el acta que la contraparte no quiso realizar el contrainterrogatorio. Porque ese contrainterrogatorio es su finalidad principal, ejercer el derecho de defensa de esa persona. Podríamos decir que si el juez no le corre traslado para hacer contrainterrogatorio a otra parte, de alguna manera estaría violentando el derecho de defensa de las personas que están siendo procesadas. Ahora, el contrainterrogatorio, como explicaba en el anterior video, se hace por medio de una técnica que llamamos preguntas cerradas. Es decir, que aquí hacemos preguntas sugestivas. Y estas preguntas sugestivas tienen por la finalidad restarle o no credibilidad a lo que ha manifestado el testigo criteriado en este caso. Es decir, que con el contrainterrogatorio vamos a intentar determinar la veracidad. Vamos a intentar determinar si efectivamente los hechos que ha narrado el testigo criteriado son ciertos. Entonces prácticamente teníamos que haber tenido estos tres grandes elementos para establecer que lo dicho por el testigo criteriado, eso no es cierto. Primero, elementos externos que corroboren el dicho del testigo criteriado. Segundo, que no se han acreditado elementos espurios con respecto del testigo criteriado a las personas que están siendo imputadas. Y tercero, que no haya sido impugnado en un contrainterrogatorio. Si tenemos estos tres elementos, podemos darle certeza y credibilidad al dicho del testigo criteriado y condenar con el mismo. Ojo, un testigo criteriado es por excelencia una persona que corre peligro, porque efectivamente, como lo mencioné en el preámbulo de esta exposición, es considerado un sapo. Entonces, al ser considerado un sapo, efectivamente hay muchas personas que van a querer atentar contra la vida de un testigo criteriado. Por eso se le da un régimen de protección, por eso se le aparta de la sociedad, por eso se le cambia el nombre, por eso se le garantiza su vida. Pero aún así, siempre la posibilidad o riesgo de ser atacado es bastante grande. Por esa razón es una de esas personas que se considera que debe rendir su declaración de forma anticipada. Y esta persona que debe rendir su declaración de forma anticipada lo tiene que hacer de conformidad al artículo 305 del Código Procesal Penal, una declaración anticipada. Quiere decir que esta declaración anticipada puede ser rendida ante el juez de paz, puede ser dada ante el juez de instrucción. Y estas declaraciones anticipadas tienen forma de vista pública. Quiere decir que el juez de paz tiene que obtener esa declaración con las preguntas que haga fiscalía, con las preguntas que haga defensa, tanto en un directo como en un contrainterrogatorio. Una audiencia especial diseñada con la única finalidad de obtener la declaración anticipada del testigo criteriado. Puede ser en sede de paz o puede ser en sede de instrucción. Lo importante es obtenerla antes para garantizar de esa manera que ese elemento probatorio, que es tan trascendental en algunos procesos, pueda ser reproducido posteriormente en la vista pública. Puede ser reproducido en la vista pública, pero tiene que haber sido controvertido, tiene que haber sido refutado anteriormente durante el desarrollo de esa declaración anticipada. Por lo tanto, es uno de esos casos donde siempre tiene que haber un defensor para garantizar el contrainterrogatorio del testigo criteriado. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa en este proceso y nos vamos a dirigir al otro proceso donde el criteriado ya no es testigo, sino que es imputado. Ahora, para que a una persona se le otorgue el criterio de oportunidad hay que cumplir ciertos requisitos. Uno de los principales requisitos es que no haya sido el principal jefe de la estructura criminal que realizaba esos delitos. Pero ojo, esta es una regla general que tiene ciertas excepciones. Porque posteriormente, efectivamente, no pudiéramos encontrar ninguna otra persona que nos permite obtener esa información. No podríamos encontrar otra persona que nos permite corroborar qué fue lo que sucedió. Entonces, si no tenemos otra persona que nos permite corroborar y asegurarnos de qué fue lo que sucedió, ni modo, tendríamos que optar por la declaración de ese jefe de esa estructura criminal, que es la única que nos va a permitir esclarecer efectivamente qué es lo que sucedió en esos delitos. Pero ojo, una de las primeras reglas generales que existe para otorgar el criterio de oportunidad es que esa persona a la cual se le va a otorgar el criterio de oportunidad no tiene que haber sido el jefe de esas estructuras criminales que cometieron esos hechos ilícitos. Sin embargo, esa primera regla
también tiene su excepción, porque si no encontramos a ninguna otra persona que nos permita esclarecer esos hechos ilícitos, ni modo, tendremos que tomar a mano de ese grupo, de ese jefe, de esa estructura criminal que realizaba esos delitos para poder esclarecerlos. Ahora, yo les decía anteriormente que en ese proceso donde esta persona tiene calidad de imputado criteriado hay ciertas limitantes con respecto a la eximente. La palabra eximente quiere decir perdón, que se le perdona de la responsabilidad por el cometimiento de esos hechos. Pero este perdón tiene un alcance solamente en relación a la responsabilidad penal, quiere decir a pasar ciertos años de prisión en cárcel. Y ojo, en el caso de algunos jefes de esas estructuras criminales, ese eximente de responsabilidad penal solo alcanzará a la disminución de la pena. No alcanzará a perdonárseles por completo lo que es la responsabilidad penal. Porque efectivamente el hecho de que los demás hayan participado en esos hechos ilícitos no lo exime de la responsabilidad penal, porque él fue el que de alguna manera planeó lo que era el cometimiento de esos hechos ilícitos. Son ciertas circunstancias que hay que valorar. Ahora, la responsabilidad civil no se extingue. La responsabilidad civil no se extingue de ninguna manera. Quiere decir que esa persona que está siendo imputado o criteriado en ese proceso tiene que responder civilmente por los hechos ilícitos cometidos. Solo que esa responsabilidad civil ya dependerá de la víctima, ya dependerá de las personas ofendidas, no dependerá directamente de la fiscalía, y por esa razón hay un artículo dentro del Código Procesal Penal que permite la conversión de la acción penal. En primero de los videos que grabé para estas sesiones que he estado desarrollando para poder cumplir los requisitos de una maestría de Derecho Penal que estoy cursando, horas sociales, y como he explicado en todos los videos, tiene por finalidad intentar dar algún esbozo de ciertas figuras jurídicas, en este caso el criterio de oportunidad, que quiero que sea comprendido por cualquier estudiante del derecho, que sea comprendido por cualquier profesional del derecho y sea entendido no solo por ellos, sino que por cualquier persona. Quiero que esta persona, cualquiera que no sea estudiante ni profesional de derecho, entienda mis palabras. Por esa razón estoy haciendo estas horas sociales. Entonces, esa eximente de responsabilidad penal no va a alcanzar a perdonar la responsabilidad civil. Tiene que resarcir el daño que civilmente cometió. Nada más que ahora lo va a hacer bajo la conversión. Ya la acción penal ya no es acción penal pública, sino que ahora va a ser acción penal privada. Y esa acción penal privada va a depender estrictamente de la víctima u ofendidos. Depende del caso, de cómo ellos quieran proceder con respecto a querer el resarcimiento del daño civil cometido por esta persona. Quiere decir que esa persona va a ser perdonada en algunos casos de la cárcel, completamente. En algunos otros casos simplemente la pena le será disminuida. Pero en todos esos casos, siempre tiene que responder por el daño civil que le ha sido cometido, ya sea a la víctima o a los ofendidos. Nada más que ahora el impulso para poder solicitar el resarcimiento de ese daño civil va a ser dependiendo del impulso que la víctima le dé. Ahora, con respecto a ello, quiero también hacer otra acotación. Esa eximente de responsabilidad será otorgada en este otro proceso. Y para ello existirá un requisito. Y el requisito será que en el proceso donde el testigo criteriado tiene calidad de testigo, se haya condenado a las otras personas. Quiere decir que aquí se tendrá que realizar en este proceso donde es testigo criteriado una certificación de la sentencia, que posteriormente será remitida al otro proceso, donde el criteriado tiene calidad de imputado, y con esa sentencia se podrá corroborar que efectivamente la participación que él proporcionó en ese momento fue suficiente para poder condenar a las personas que ahora en el otro proceso donde fue testigo criteriado efectivamente van a cumplir una pena de prisión. Con ese requisito, perfectamente en el otro proceso se hace un eximente de responsabilidad, se le absuelve. Se le absuelve por medio de un sobreseimiento definitivo. Se extingue la responsabilidad penal, tal como lo determina el artículo 31 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 350 del Código Procesal Penal, tal como lo expliqué en lo que es el sobreseimiento definitivo.
Pero ojo, eso no permite que la responsabilidad civil se extinga, la cual debe ser procesada en un proceso especial de acción privada porque se ha convertido la acción penal. Ahora, con respecto al criterio de oportunidad, hay ciertos detalles muy interesantes. Como les mencionaba, la persona no tiene que haber sido el jefe de la estructura criminal. Su participación tiene que haber sido mínima. Reglas generales que ya tienen su excepción según se los he explicado anteriormente. Vámonos al caso de puridad de derecho donde esa participación tiene que haber sido mínima. Si bien es cierto, esa participación tiene que haber sido mínima, pero tiene que estar entrelazada con la teoría de la coautoría que les mencionaba al inicio. Si bien es cierto, esa participación fue mínima, pero esa participación tiene que permitirle al criteriado haber tenido dominio de las acciones que todas las personas que estaban realizando el hecho ilícito estaban cometiendo. Y tener esa finalidad común que es la realización del hecho ilícito. Y de esa manera poder haber presenciado de forma sensorial por medio de sus sentidos cuáles fueron las acciones y los comportamientos que todos los demás coautores realizaron en dicho ilícito, las funciones que cada uno de ellos llevaron a cabo, para de esa manera poder exponerlas de forma detallada y clara en la declaración que va a rendir en un primer momento, ya sea en sede fiscal o en sede policial, y posteriormente esa declaración ser corroborada en lo que es la correspondiente vista pública o en la respectiva declaración anticipada. Ojo, necesitamos que estas narraciones que ha realizado el testigo criteriado en ese proceso donde tiene calidad de testigo criteriado sean concatenantes, sean cronológicas, sean armónicas, sean uniformes, de tal manera que entre ellas mismas no hayan contradicción. Porque posteriormente yo les mencionaba que esas declaraciones pueden ser impugnadas. Una de las principales armas para impugnar una declaración de un testigo es obviamente el testimonio que ha rendido anteriormente. Es principalmente en esa situación donde el defensor debe concentrar todas sus energías determinando de forma clara si efectivamente hay entre cada una de las narraciones dadas por el testigo criteriado contradicciones o no, circunstancias o no, situaciones o no contradictorias con lo que ha declarado en la vista pública o lo que ha declarado de forma anticipada. De esa manera, un contrainterrogatorio yo recomiendo hacerlo de la siguiente forma: tener el testimonio o tener la declaración que ha rendido dicho testigo a la mano. Ir verificando todas las preguntas que el Fiscalía General está realizando en el interrogatorio directo, pudiendo establecer hechos o hechos que no ha establecido. Y de esa manera llevar una línea, un orden efectivo en el cual nosotros vamos identificando las partes en las cuales el testigo criteriado ha manifestado ciertos hechos y en los cuales no los ha manifestado, para posteriormente con el contrainterrogatorio hacerlos del conocimiento del juez. Hacerle el conocimiento al juez por qué ocultó detalles, por qué oculta ciertos hechos, por qué otras circunstancias no las ha mencionado, y de esa manera poder de forma clara y efectiva llevar a una impugnación a ese testigo criteriado. Testigo criteriado que debe de ser concentrado con respecto a la información que está rindiendo. De esa manera, corroborar efectivamente, por lo que es el principio de sospecha de parcialidad, si lo que él ha declarado es cierto o no es cierto. Otro detalle donde el imputado criteriado es procesado como imputado en aquel primer proceso donde se está autorizando el criterio de oportunidad, es muy interesante que el juez podría no autorizar el criterio de oportunidad. Sin embargo, esta es una de las raras situaciones en las que el Código Procesal Penal obliga al juez a resolver de una forma, ya que
el hecho de que el juez no autorice el criterio de oportunidad llega a conocimiento de un fiscal superior, el cual lo puede ratificar, y efectivamente con esa ratificación del fiscal superior se estaría lo que es otorgando el criterio de oportunidad, y de esa manera dando el trámite correspondiente para posteriormente verificar si esa colaboración o no ha sido totalmente satisfactoria, para posteriormente darle lo que es la eximente responsabilidad penal. Bueno, mis estimados, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Recuerden que estos videos los he hecho con la finalidad de que todas las personas puedan comprender ciertas figuras jurídicas en labor de mejoras sociales. Tengan un feliz día.